Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico, nuestro curso que nos ayuda a reflexionar sobre la palabra de Dios. Hoy nosotros estamos estudiando el capítulo 23 y estamos concluyendo con este capítulo 23 con el versículo 34. La leyó y le preguntó de qué provincia era. Al saber que era de Cilicia, le dijo: te escucharé cuando estén presentes tus acusadores. Y mandó custodiarlo en el pretorio de Herodes. Entonces, queridos amigos, nosotros estamos aquí ya a Pablo que lo están sacando, ¿verdad?, de Jerusalén. Aquí la historia nos narraba que Pablo es trasladado a Cesarea, desde el versículo 23. Luego llamó a 2 centuriones y les dijo: preparen 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que vayan a Cesarea a eso de las 9 de la noche. La narración. Después de que este se llama Claudio Lisias, en realidad. Hasta este momento nosotros no teníamos el nombre, solamente nosotros sabíamos que era el comandante, ¿verdad? Este comandante, en el versículo 22, dice luego directamente: despidió al muchacho recomendándole: no digas a nadie que me has comunicado estas cosas. Es interesante, ¿verdad? O sea, todo esto que queda como enigmático, cómo Pablo se está moviendo aquí y cómo también están actuando. De cierta manera hay una fidelidad o hay cierto deseo de hacer justicia, o defendéis a Pablo, o defendéis a pesar de todo. Porque aquí sería mucho más fácil ponerse al lado de la mayoría, como suele decir la gente. Nosotros somos mayoría, queremos que los maten. Imagínense que ya eran más de 40 los que hicieron el compromiso de no comer ni beber hasta no haber matado a Pablo. Imagínense. Ante esta situación, ciertamente que un comandante así, uno que está al frente, los soldados mismos ya y revolucionarios, con alas pisantes, etc. Y siempre los romanos con la famosa Pax, ¿verdad? Romana, Pax Romana, de hipoteca y la tumulto. A pesar de la tumulto, un barete, veía, hoy, ¿qué iba con todo? Recuerdan la famosa Legión Décima. La 10ª Legión siempre tenía esta función. Tenía que aplacar cualquier desorden.
Esto sería para nosotros estilo la fope, ya es mío, ya especializada, anda, ya la oye, especializada para poder afrontar ciertas dificultades. Y así, queridos amigos, justamente para poder aplacar, eso es lo que más o menos aquí se nos está demostrando. Este comandante le dice, porque este joven es el sobrino de Pablo. Es el hijo, dice, de la hermana de Pablo, el que se le había acercado. El comandante despidió al muchacho recomendándole: no digas a nadie que me has comunicado estas cosas. Luego llamó a 2 centuriones y aquí está. Pablo prácticamente es escoltado, es llevado hasta Cesarea Marítima. Ahí le va a llevar. Hasta Cesarea Marítima, escoltado por 470 soldados, o por lo menos al salir. Porque él, en el versículo 24 nos dice: preparen también una cabalgadura para Pablo a fin de llevarlo a salvo hasta el procurador Félix. Hasta el procurador Félix, que está en Cesarea Marítima. Y luego le escribe esta carta: Claudio Lisias, porque así comienza primero él mismo presentándose, saluda al excelentísimo procurador Félix. Cuando este hombre fue apresado por los judíos y estaba a punto de ser linchado, fui con la tropa y lo rescaté sabiendo que era romano. Aquí entonces ya mezcla los dos elementos que nosotros hemos estudiado ayer. Pablo, que varias veces había dicho, y el autor sagrado también, Lucas, vuelve a insistir, de que Pablo es un ciudadano romano. Pablo es un ciudadano romano. Un ciudadano romano ustedes lo pueden llevar a la cárcel, a un ciudadano romano ustedes lo pueden golpear, etc. Todo siempre girando en torno. Llegó romano y nace amigo. Pendi, catui, pepoco, peten ciudadano romano. Y así había terminado. Con ese miedo, parece, de estos soldados que lo dejan de lado y ya se retiran y ya no le tocan a Pablo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Cansado, me quedaba dormido, mas dormía como quien amaba. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás, siento nostalgia de aquel
pensando en ti. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios. Después fui creciendo, y eché en el olvido mis oraciones. Llegaba a mi casa disgustado y cansado, y de hablarte nunca me acordaba. Anduve dudando, hoy recuerdo de cosas divinas que me enseñaba. En mí estaba muerto aquel niño inocente. Mis caminos de ti se alejaban. Ave María, de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios. Muy grande, no se acaba. La madre no olvida al que se marcha. Hoy llego a mi casa disgustado y cansado, pero rezo como ayer rezaba. Las mismas palabras, y ahora rezo. A veces olvido y hasta me duermo. No importa dormirme sin rezar lo debido, pues está mi corazón contigo. Ave María, de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios.
Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Rebaño estuviera bien en la
con el Pacto de Confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles. Estamos viendo esta narración, ¿verdad? Cómo se va tramando, cómo viene la trama, así como nos presenta el autor sagrado, Lucas. Recordemos que Hechos de los Apóstoles es el segundo tomo del libro de San Lucas. Lucas primero presenta el Evangelio de Jesucristo. Termina con la ascensión de Jesús al cielo. Hechos de los Apóstoles también prácticamente comienza con las primeras presentaciones, pero lo más importante, después nos encontramos con la ascensión también de Jesús al cielo y ahí con las indicaciones, que es la comunidad. Ahora ustedes vayan, prediquen, como Lucas. Decíamos en nuestros estudios exegéticos, en nuestros estudios teológicos, en nuestros estudios de presentación de la teología lucana, decimos que él divide su obra en tres partes importantes. Primero, que sería el tiempo del Padre, luego el segundo momento es el tiempo del Hijo, y ahora estamos en el tercer momento, el tiempo del Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Antiguo Testamento, la vida de Jesús, la encarnación de Dios en medio de su pueblo, y ahora entonces que envía al Espíritu Santo, amó entonces opea un mapo del Espíritu Santo peñan de yara tu marangatuña en bouba cueñan de apitebeja justamente omba apota peñan de apitu ume peñan de ame peñan de conasome peñan de recoepe en la comunidad en síntesis. Peate guasugo ye shana ba ella peñan de yara omba apoñe punu oyapo peja hoy potagina ñandere jerubie. Y eso se va presentando. Y aquí está la hermosura de esta teología realmente de San Lucas. Si nosotros entendemos bien esta estructura, entonces, queridos hermanos, nunca vamos a tener tantos problemas ni tantos bla, 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 ¿verdad? Que tenemos y escuchamos. No, yo mi secta protestante, mira, ¿de qué lado ya vi para ella? ¿Pero por qué? Porque justamente no estudiamos teología, sino que leemos ahí en forma fundamentalista. Ya leemos, y acá uno ahí las dice de acuerdo a lo que le viene a la cabeza, de acuerdo a lo que va leyendo ahí. Entonces hay que entender bien. Esto, dentro de la hermenéutica, nosotros llamamos la hermenéutica, aquella interpretación, es ese mensaje que tiene que ser transmitido. No es fácil, porque aquí tenemos que mirar la hermenéutica del autor. Tenemos que mirar la hermenéutica también de el pueblo, es decir, de aquel que está leyendo, del lector. Cada uno dentro de su situación, de un contexto histórico. El que está escribiendo se encuentra en un contexto histórico porque la palabra de Dios es siempre una respuesta, no se olviden. La palabra de Dios, la Biblia, es un libro de respuestas. ¿Respuestas a qué? Y a las grandes preguntas existenciales del hombre que está viviendo dentro de un contexto histórico. Por ejemplo, en tiempos de los romanos, entonces surge el Apocalipsis. Es una pregunta existencial que nosotros hacemos y decimos, Dios, ¿por qué esta gente nos persigue? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué nosotros no podemos liberarnos? ¿Por qué estamos siempre bajo esta condición de subyugamiento de los romanos? Etcétera. Entonces, usted me enseña del Apocalipsis, usted me enseña del autor sagrado de la comunidad. Bueno, dale fuerza, ánimo. Así nos va la vida, pero nosotros tenemos que saber afrontarla para poder, sobre todo, encaminar nuestra propia existencia. Bueno, y así entonces, queridos hermanos, vamos entendiendo todo lo que Lucas nos quiere enseñar. Ya digo, imagina en este capítulo 23, ¿verdad? Y aquí entendemos muy bien, Pablo mismo
que evangeliza, Pablo mismo que llega hasta Jerusalén, y quería, dice, insistía, quiero estar antes de Pentecostés. Entero y yo Pablo admire ya pope, anila en botado y ahí te dijina porque upepe da el ahí por ambas. Como dijimos, en nuestros varios estudios, ustedes pueden ir un poquitito atrás y van a ver, para recordar cada uno de estos estudios, estaba en la OUAB, oímos, uñandea, oñemotenondea, lleva Pablo en ondebe, o ya por algunos gestos, algunos signos. Estas hijas también verán a donde Pablo llega a esta familia, upebe ahí, Felipe era eso, ¿verdad? Las hijas que le dicen, no, y por ahí pea, porque upebe iba ahí también a la situación. Pero Pablo quiere llegar a toda costa hasta Jerusalén. Algunas de ella le imaginaba, ¿cierto? Pero ahora, al terminar este capítulo 23, estamos viendo que Claudio Lisias le está dando la posibilidad de que rápidamente se escape de Jerusalén y es llevado hacia nada más y nada menos que el excelentísimo procurador Félix a Cesarea Marítima. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Caminaba por el mundo triste y solo, y mi vida ni sentido ya tenía. Mis amigos no llenaban ese hueco, y el olor en el alma me embargaba. Hasta un día la rutina se detuvo. Poco a poco fui sintiendo aquí adentro aquel algún amor se llenaba, y mi alma entera se regocijaba. Jesucristo es quien tocó mi vida entera, me enseñó lo que nunca imaginaba. Aquí están mis amigos más queridos, encontré lo que siempre esperaba, y es por Cristo que estoy aquí, es por Él que mi vida ha cambiado, es por Cristo que vale la pena, aunque el mundo no lo entienda, es por Cristo que estoy aquí, es por Él espero me comprenda, de una sola vez el canto, aunque el mundo no lo entienda. Aquí vivo los momentos más hermosos y comparto lo que nadie compartido, pero me comprenda a ti.
acercando, aunque el mundo no lo entienda. Es por Cristo que estoy aquí. Es por Cristo que estoy aquí. Es por Cristo que estoy aquí. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Con el resplandor del tercer amanecer, la luz volvió a nacer. Ya no hay oscuridad, no hay tristeza ni maldad, no hay pecado que la pueda apagar. Es la luz del amor que a la muerte ya venció. Victoriosa hoy se eleva en esplendor. Esa luz es Jesús que murió por mí en la cruz, pero al fin resucitó para salvar mi corazón. Pero al fin resucitó para salvar mi corazón. La tumba vacía está, no te puedes callar, su mensaje debes proclamar, que a la muerte venció, que su promesa cumplió, que las puertas del cielo nos abrió. Esa luz es Jesús que murió por mí en la cruz, pero
Esa luz es Jesús que murió por ti en la cruz, pero al fin resucitó para salvar tu corazón, pero al fin resucitó para salvar tu corazón. Nacieron. Así. Máquinas. Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 23 y aquí, con esta última partecita, estamos releyendo un poco y estamos mirando y subrayando cómo este capítulo 23 se desarrolla. Yo le digo siempre la segunda parte, ¿verdad? Porque esta primera parte era la conjuración. Oye, oye, conjurar y que con el judío, pues ahí. Pegar ahí, vea, pe Pablo, pea, esta vamos ya po, y vayan en contra mañana, diga, tú y la aña permitió, pea ya yucatamante. Él se había liberado haciendo una buena estrategia, ¿verdad? Recuerden, vamos a recordar un poco 4 cosas que en realidad ellos ahí, desde el capítulo 21, está arrastrando como acusación. Cuando estaban por cumplirse los 7 días, los judíos provenientes de Asia, lo vieron en el templo, reunieron a toda la gente, le echaron mano gritando, ¡hombres israelitas, auxilio! Este es el hombre que tanto ha enseñado a todos y por todas partes, contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Y también ha introducido unos griegos al templo, contaminando este lugar santo. Entonces, a ver, ya le coman las 4 acusaciones. En primer lugar, que por todas partes hablan mal del pueblo de Israel. Entonces, vea, muy bien. Y estos son, miren que estos son los judíos provenientes de Asia. Es decir, dentro de la diáspora, siempre Pablo iba a la sinagoga. Cada vez que íbamos a un pueblo, cada vez que él llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era buscar un poco a sus coterráneos. Entonces, cada judío que era hoy, mo para que era oñembo atu, mo para que oñembo mo para la sinagoga fuera. Ahí como buen judío, o bebe allá. Pero ¿qué hacía Pablo cuando iba a las sinagogas? Predicaba a Jesucristo. Predicaba su propia experiencia. Bueno, pero esto no le gustaba. No le gustaba absolutamente lo que Pablo estaba haciendo. Entonces, por esta razón, le dicen que por todas partes hablaba mal del pueblo de Israel. Segundo, decía que criticaba la ley de Moisés, es decir, él pues decía que la circuncisión no es necesaria para ser cristianos. No es necesario, dice, ser primero judío, conocer toda la Torá, que pea que amó, entonces opea ya pues amar a cristiano. Usted puede hacer cristiano, seguidor de Jesucristo, secuela Christi, pero mirando y entendiendo qué es lo que hay por detrás primero. Entonces,
Cuando ellos dicen que él critica la ley de Moisés, entonces ellos están mirando y están buscando, como decimos nosotros, pelos al huevo, ya de pijama lleva. ¿Por qué? Y porque le está buscando cualquier cosita, ¿verdad? Para decir, no, Pablo está en contra de la ley de Moisés. Él directamente decía que ese es un rito innecesario para alguien que se pone en el camino de Jesucristo, porque no hace la esencia del seguimiento de Jesucristo. Son ritos, son maneras, no hace falta entonces primero circuncidarse, hacerse judío, para luego hacerse cristiano, sino que entender lo esencial, lo fundamental, y vivir esa propuesta que ahora viene como un cambio, pero fundamental, en la vida del seguimiento y del camino de Dios. Bueno, entonces por eso le critican y dicen, no, doy cuase de la ley de Moisés, nambre, hoy lleva ahí. Tercero, predica contra el templo. Es decir, el templo es simplemente ya un signo para él no esencial y fundamental. El nuevo templo es ahora Jesucristo mismo. Su muerte, su cruz, su resurrección, su pasión, todos estos son los elementos, ¿verdad?, que nos hacen entender que nosotros hoy así somos el templo de Cristo. Y luego lo último dice que introduce paganos dentro del lugar santo, en el templo. Bueno, eso es porque le veían ahí que él venía también acompañado de algunos amigos, conversos, etcétera, que venían de Asia, que no eran judíos justamente. Y él dice que él los introdujo al templo, pero Pablo dice, yo jamás introduje a nadie, a un pagano, a alguien que venía de afuera. Muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida nosotros con más en de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hay 3 libros en la Biblia que han sido llamados libros de sabiduría: Proverbios, Eclesiastés y Job. Todos estos libros tratan con las mismas preguntas. ¿En qué clase de mundo vivimos? ¿Y cómo luce vivir bien en este mundo? O sea que hablan de cómo vivir bien. Sí, cada uno de estos libros trata con estas preguntas desde una perspectiva única. Y es importante que los entendamos para tener una perspectiva bíblica de la buena vida. Como un experimento mental, te podrías imaginar a cada uno de estos libros como una persona. Proverbios sería una maestra joven y brillante, y Eclesiastés sería el crítico agudo de mediana edad. Y Job sería el desgastado hombre viejo que ya ha visto de todo en su vida. Empecemos conociendo el libro de Proverbios, la brillante y joven maestra. Ella no solo es inteligente, ella sabe de todo, de trabajo, relaciones, sexo, espiritualidad. Ella tiene una perspicacia increíble. Ve cosas que no pudieras ver por ti mismo. Sería la amiga perfecta para tener cerca cuando necesitas un consejo muy específico. ¿Qué la hace tan inteligente? Proverbios puede ver las cosas que la mayoría de la gente no puede ver. Ella cree que hay una fuerza creativa invisible en el universo que puede guiar a las personas en cómo deben vivir. No puedes verla, igual que no puedes ver a la gravedad, pero afecta todo lo que hacemos. ¿Qué es esta fuerza? En hebreo se pronuncia Hokmah y usualmente se traduce al español como sabiduría. Es un atributo de Dios que Dios usó para crear al mundo, y Hokmah ha sido entretejida en la tela de las cosas y de cómo funcionan. En donde sea que las personas estén tomando decisiones buenas, justas o sabias, están usando la Hokmah. En donde sea que alguien esté tomando una mala decisión, está trabajando en contra de Hokmah. Cierto, o como dice Proverbios capítulo 1, la complacencia de los necios los destruirá, pero el que escucha sabiduría vivirá seguro. Es como una ley moral del universo. Sí, es un patrón de causa y efecto y nadie puede escapar de él.
Proverbios personifica todo esto como una mujer. La señora sabiduría. Ella anda por la tierra llamando, haciéndose disponible para cualquiera que desee escucharla y aprender. Lo que nos lleva a la segunda cosa que Proverbios cree. Cualquiera puede acceder y relacionarse con la sabiduría y hacer uso de ella para crear una vida hermosa para ti y para los demás. Puedes crear con ella como un diseñador. Sí, de hecho, Jokma en hebreo no significa simplemente conocimiento intelectual. La palabra también es usada para describir al talentoso artesano que sobresale en su oficio, como el que talla la madera o pule la piedra. Demuestras que posees Jokma cuando la pones a trabajar y desarrollas la habilidad de hacer una buena vida. Bien, eso tiene sentido. Entonces, sigamos. Encontremos un poco de sabiduría. Antes de que lo hagas, Proverbios tiene otra cosa muy importante que hay que considerar. Jokma no es una fuerza impersonal, es un atributo de Dios mismo. En el pensamiento hebreo, tu camino para convertirte en sabio tiene que empezar en lo que Proverbios llama el temor del Señor. Es el respeto sano de la definición de Dios del bien y del mal. La verdadera sabiduría significa aprender esos límites y no cruzarlos. Todas esas ideas que acabas de desarrollar están en los capítulos del 1 al 9 de Proverbios. Cuando pienso en el libro de Proverbios, pienso en una colección de dichos, los proverbios mismos. Cuéntame acerca de ellos. Esos son los que encuentras desde el capítulo 10 hasta el final del libro. Es una colección de cientos de proverbios acerca de todos y cada uno de los aspectos de la vida. Jokma se aplica en ellos, dando como resultado esta sabia guía para ayudarte a encontrar un camino al éxito sin importar lo que hagas. Si yo diseño mi vida con estos dichos, la vida va a ser buena. O como Proverbios dice, darás salud a tus huesos, prosperidad, una vida larga y rica. Esas son palabras de peso. Pero puedes ver cómo sucede así muchas veces. A las personas sabias suele irles mejor. Las cosas suelen funcionar bien para ellos en la vida. Así que esa es la promesa y la sabiduría del libro de Proverbios. El libro de Proverbios es realmente hermoso, pero si damos un paso atrás, algunas personas dirían que es demasiado simplista. A veces, cosas horribles le suceden a las personas realmente sabias, y algunas veces las personas necias reciben recompensas. No siempre funciona de la manera en que pensamos que debería funcionar. Eso es cierto, y por eso necesitamos ir y escuchar a nuestro siguiente amigo sabio, Eclesiastés el Crítico, porque él ha luchado justo con ese problema. Él nos llevará más lejos en nuestro camino para encontrar la buena vida. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa. 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros, Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Estamos concluyendo con este capítulo, versículo 34, es aquí donde dice, cuando aquellos arribaron a Cesarea, entregaron la carta al procurador, es decir, al procurador Félix, y le presentaron también a Pablo. Hasta ahí entonces todo tranquilo, hubo un grupo de soldados ciertamente ya habían abandonado. Los soldados, según las órdenes que recibieron, tomaron a Pablo, lo llevaron durante la noche a la ciudad de Antipátrida. 470 soldados, un ejército que le está llevando y acompañando, ¿verdad?, a Pablo. Nosotros decíamos que todo esto es para darnos a entender lo importante o la importancia, o entre comillas también podemos decir, la peligrosidad de lo que significaba el Evangelio de Pablo, o mejor dicho, el Evangelio de Jesucristo pronunciado, anunciado por Pablo. La peligrosidad. Entonces quiere decir que los otros estaban afilados como para hacer cualquier cosa. Cuando se conjugaron y decían más de 40 ya, que estaban juntos y decían, Pablo no manó, diga tú, a ella de ella estaba en paz, allá en Yucana. Entonces tapejó bellezo al comandante, guautos, ¿no? Y eso van y dice que le dicen a los del Sanedrín. Y justamente con los otros, con los escribas, los sacerdotes, Peña reunió Pepe, solucionaña de Pejenó y Guau, para poder hablar un poco del tema. Ha oweru ayaishupe hikwai, es decir, que seguramente que le iba a acompañar un grupito de soldados, no sé, 4 soldados, o ponerle 6 soldados. Y entonces, que van llevándole, custodiando en una forma sencilla, ¿verdad? Ahí Pablo en medio de ellos con estos soldados. Pero imagínense, si nosotros somos 4 soldados y se me vienen más de 40 y todos con cuchillo o todos con espada o lo que sea, los famosos sicarios, ¿verdad? Que tenían, dice, atados al muslo, debajo, ahí tenían sus cuchillitos, recuerda y cuchillito, oña petive y cuartore. A PB, y claro, ellos como usaban esas túnicas, ¿verdad? PB, y ponos, allá. Imagínense que más de 40 le atropellen guau por descuido, porque todos lo van a hacer por descuido. Todos van a hacer por descuido. Y entonces, 4 soldados, 6 soldados, o incluso hasta 10 soldados, gran cosa no creo que puedan hacer, ¿verdad? Cuando hay una muchedumbre ahí que se le abalanza. Incluso pueden hasta luchar y hacer algunas cosas, los soldados, procurar, defender, pero cuando todo el mundo se te viene encima, te degüellan, te hacen cualquier cosa, y ahí entonces Pablo bien vaya por ahí, o más nota van de ver. Entonces, ahora podemos entender por qué justamente después de que este muchacho, es decir, el sobrino de Pablo, viene y le cuenta lo de la conspiración que ellos se habían conjurado, entonces él le dice, bueno, muy bien, pero tú no te dejes convencer, le dice este muchacho, porque están acechándolo más de 40 hombres de ellos, que se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta no haberlo matado. Y ahora están preparados, esperando tu decisión. Ahí ponen de ellos, más eso vio que, más claro que eso, el agua. Y entonces, inteligentemente también, había sido Claudio Lisias, porque es él el que después, el que escribe la carta y ahí pone su nombre, saluda al excelentísimo procurador Félix, en fin, 470 que salen. Dice, los soldados son las órdenes que recibieron, tomaron a Pablo, lo llevaron durante la noche, le dijo, antes de las 9, jómanse ahí, a Peñangaresco, y miren a quienes le dieron, ¿verdad? Lanceros, a los que llevan las flechas y todo lo. Justamente, por no que hoy hay por 40, coanga 270, 470. Y por ella ponemos, a Pembite TV, y Pablo de Caballo, yo joven. Y le llevan a la noche a la ciudad de Antipátrida.
Al amanecer los jinetes lo acompañaron mientras ellos regresaban al cuartel. Al amanecer los jinetes lo acompañaron mientras ellos regresaban al cuartel. Cuando aquellos arribaron a Cesarea, entregaron la carta al procurador y así entonces. Pero termina, y esto es lo importante también para nosotros, ¿verdad? Este capítulo, que nos deja un poco, ¿verdad? Así como picando y diciendo, porque enseguida en este versículo 34 que hoy subrayamos dice, te escucharé cuando estén presentes tus acusadores. Serán en duda Pablo, se cuase Pablo y coagina, lleva el problema. Entonces porque ahí te vendo y coagina, va con alan de yucaseca tuete. Pero yo te voy a escuchar, pero cuando estén presentes tus acusadores, vamos a ver qué es lo que ellos traen como acusación. Y por lo tanto, Pablo y lo mandó custodiarlo en el pretorio de Herodes. Lo manda ahí en el pretorio de Herodes. Como yo viví ahí 10 años, ¿verdad?, en Israel, y varias veces estuve por estos lugares, es muy interesante, ahí está todo, ¿verdad?, todo lugar, incluso hay así señalaciones, marcas donde nos dicen dónde estuvo Pablo, ahí. Y estos sí son lugares bien históricos, porque en la arqueología encontramos estos mismos lugares. Y esto que está diciendo aquí, el pretorio de Herodes, por ejemplo, ¿verdad? Están ahí los jardines internos del palacio, están también los lugares, ¿verdad?, donde encontramos donde estaba Herodes, donde tenía su trono, etc. Investigó. Y después incluso, si uno mira un poco más, pero ahora ya está el mar, que llega hasta ahí, incluso Herodes ahí mandó construir cosas interesantísimas, ¿verdad? En el mismo mar, adentro del mar, ya en aquellos tiempos, o ya por Herodes. Algunos le llamaban luego el megalómano, es decir, que está ya medio enfermo de la grandeza, ¿verdad? De la grandeza, el rey de Israel, Herodes, el grande. Entonces, Yapocá estaba Yapocá. Ahí también está el famoso puerto. Ese puerto, de la misma manera. Uno piensa y dice, ¿cómo en aquel tiempo? ¿Verdad? Llegaron a ser, por ejemplo, ¿verdad?, el puerto ahí, en Cesarea Marítima. Un puerto entrando por dentro y haciendo un embarcadero especial para las naves. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.